Bienvenidos. Esto es Teoría de la Computación y en esta sesión vamos a dar un ejemplo de lo que vimos la anterior sobre la máquina de Turing. Este ejemplo consiste en construir una máquina de Turing que reconozca ese lenguaje que consiste de n ceros seguido de n unos, donde n es mayor o igual que 1. Aquí tenemos entonces que lo podemos construir de dos maneras, codificar de dos maneras esta máquina de Turing. Una es a través de la tabla de transiciones, que tiene algunos de los celdas ocultas, y la otra es a través de un diagrama de transiciones, como los que hemos visto con los autómatas, solamente que en la máquina de Turing vamos a usar esta estructura para codificar los arcos. En la primera parte dice que vamos a leer el símbolo A y lo vamos a cambiar por la Y. En la D vamos a utilizarla para mostrar la dirección a la que se mueve la lectura del siguiente carácter. Este ejemplo ya lo hemos resuelto antes con un autómata a pila y pues ahora vamos a ver cómo también lo podemos reconocer por esta máquina de Turing. Bueno, algunas de las pautas en general son estas dos. Es una secuencia finita de ceros y unos en cadena, precedida y seguida de infinito número de blancos, que los representamos con este símbolo o bien con esta letra B. Entonces pues va a consistir en cambiar un 0 a X, luego un 1 a Y, hasta que todos los ceros y unos coincidan. Va a estar fluctuando, empezando a leer de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, pues va a ir cambiando por X y por Y hasta que todos los ceros y unos coincidan. Bueno, ya viendo estas pautas más detalladamente, dice hay que cambiar repetidamente un 0 a X y se mueve a la derecha sobre cualquier 0 o Y que se tope hasta llegar a un 1. Cuando se encuentra el 1 hay que cambiarlo a Y y se mueve a la izquierda sobre todas las Y's o ceros que se tope hasta encontrar una X. Después busca un 0 a la derecha y si lo encuentra lo cambia a X y repite cambiando un 1 correspondiente por una Y. Si termina cambiando todos los ceros a X en la misma iteración en la que cambia el último 1 a Y, ha determinado que la entrada es de la forma 0 a la n, 1 a la n y la acepta. De lo contrario se detiene y fracasa. Digamos que este es un pseudo algoritmo de cómo podríamos programar esta máquina de Turing. El autor propone una solución de 4 estados con el alfabeto de entrada, pues que es obvio, 0 y 1. El alfabeto de la secuencia o cinta es, además del 0 y 1, X y Y con los que vamos a tacharlos, y la B de blanco. Tiene su función de transición delta. El estado inicial le vamos a llamar Q0. El blanco lo vamos a representar con esa B. Y en la lista de estados de aceptación solamente propone uno, que es el Q4. Para empezar, pues necesitamos un estado inicial. Y en ese estado inicial, pues lo único que podemos empezar a buscar pues son los ceros. No puede haber otra cosa, sino entonces máquina de Turing se detendría en el estado Q0 y como no es de aceptación, entonces pues no aceptaría otra cosa que no empiece con 0. De hecho, ni siquiera debería de aceptar la palabra vacía, puesto que el número de ceros y de unos es mayor o igual que 1. Entonces, a ese estado Q0 vamos a decir que su función es buscar un 0 a la derecha y lo cambia a X. Como ya cumplió su función en ese caso, pues cambiamos de estado a un estado que le vamos a llamar Q1, donde ya no vamos a buscar ceros, sino unos. Entonces, el Q1, su función principal va a ser buscar un 1 a la derecha y cambiarlo a Y.
Para eso también pasamos a un estado Q2, donde ya habremos definido un par de 0 y de 1 que en secuencia que coincidieron un 0 con un 1. ¿Sí? Entonces en el ejemplo más simple es que la palabra 0, 1, pues sí la debe aceptar. Y así empezamos programando esta máquina de Turing. Primero con la palabra más simple que pueda aceptar, que no es la palabra vacía, pero sí es el 0 y el 1. Entonces, estando en el estado inicial, lee el primer 0, lo tacha con una X, se mueve a la derecha, además cambia de estado a Q1. En el estado Q1 está buscando un 1, lo encuentra a la derecha, lo cambia por una Y se mueve ahora a la izquierda. Además cambia el estado Q2. En el estado Q2 lo que vamos a hacer, por ejemplo, si en este caso que solamente fuera la palabra 0, 1, pues buscamos una X a la izquierda, ¿verdad? Nos estábamos moviendo a la izquierda buscando una X y al encontrarla la dejamos igual, nos movemos a la derecha para buscar otra cosa, ¿verdad? Entonces en el estado Q2 su función va a ser esa, buscar una X a la izquierda, ya que empataron el primer 0 y el primer 1. Entonces en el ejemplo más simple, ahí ya habría terminado. De haber terminado de tachar el 0, el único 0 y el único 1 que existe en esa palabra 0, 1, y al haberse movido a la derecha porque ya encontró la X de regreso, entonces pues ya no vamos a esperar encontrar un 0, sino vamos a necesitar esperar encontrar una Y. Y así definimos una transición de que cuando encontremos una Y, la dejemos como está, nos movemos a la derecha y cambiamos al estado Q3. Entonces, esa es la segunda función del estado Q0, buscar una Y. La primera función era buscar un 0. Bueno, pues ya que encontramos la y puesto que fue la palabra más simple, 0, 1, entonces pues solamente nos queda buscar blancos, porque ya se terminó la palabra. Q3 entonces es un estado donde vamos a buscar blancos a la derecha, ya que todos los ceros y unos empataron. En este caso, que solamente hay un 0 y un 1, ya empataron. Y bueno, al buscar un blanco, pues lo encontramos y lo dejamos como estaba. Además nos movemos a la derecha y cambiamos de estado a uno de aceptación, puesto que ya en este ejemplo más simple de una palabra de 0 seguida de 1, se empató el único 0 con el único 1 y entonces debería de aceptarla, por eso nos movemos al estado Q4, que es el estado de aceptación. Bueno, ahí no termina el asunto porque solamente estaríamos aceptando una palabra que es la 01, ¿verdad? Pero necesitamos aceptar más de una palabra, todas las que tengan n números ceros y n números unos concatenados, donde n mayor o igual que 0. En este último renglón decimos que si es blanco, entonces al moverse a la derecha y encontrar un blanco, se mueve al estado Q4, y si es 1, si no fue blanco, sino fue 1, entonces hubo demasiados unos. Y si fue 0, pues es una formación errónea, ¿verdad? Bueno, pero esto es para cuando nuestra cadena es diferente a esa de 0, 1. ¿Qué hacemos entonces para poder reconocer palabras con n ceros y n unos? Bueno, para empezar podríamos poner este arco en el estado Q1, puesto que ya encontramos un primer 0, lo tachamos con una X y puede que sigan más ceros, en el mejor de los casos, o que sí es una palabra que vamos a reconocer, con más de un 0. Entonces, más de un 0, pues nos seguimos quedando en el estado Q1 y nos estamos moviendo a la derecha para encontrar todavía más ceros o alguna otra cosa.
Entonces en el estado Q1 vamos a tener dos alternativas. Nuestro objetivo va a ser encontrar un 1 y mientras que lo encontramos podríamos estar encontrando ceros y los brincando, moviéndonos hacia la derecha. Ahora, ya que encontramos el primer 1 y lo cambiamos por una Y, nos pasamos al estado Q2. En el estado Q2 todos los ceros que habíamos brincado los anulamos, ¿verdad? Es decir, para empatar un 0 con un 1, ¿verdad? Entonces ya los empatamos, nos quedamos en el estado Q2, regresar todos los ceros que nos habíamos brincado y nos movemos a la izquierda, ¿verdad? Y al movernos a la izquierda, pues lo que vamos a esperar encontrar, nuestro objetivo va a ser encontrar una X que ya fue tachada, al menos una vez. Entonces, encontramos una X, la dejamos como estaba y nos movemos a la derecha. Pero también cambiamos al estado Q0. En el estado Q0 ya habíamos visto, tenemos dos caminos. Uno es que sigamos encontrando ceros o que ya estén tachados todos los ceros y todos los unos. Y entonces, como ya están tachados los ceros y los unos, entonces vamos a encontrar yes. ¿Sí? Cuando encontramos yes, pues entonces nuestro objetivo va a ser buscar un blanco para pasar al estado Q4 y quiere decir que ya están empatados, por lo tanto se aceptaría la palabra. Bueno, pero estando en el estado Q0, encontrando un 0, lo cambiamos otra vez por la X, nos pasamos al estado Q1 y otra vez vamos a ir recorriendo los ceros que queden a la derecha. Pero también hay otra posibilidad que queden yes a la derecha, porque si queda un 1, ya sabemos que pasamos al estado Q2 y nos movemos a la izquierda, pero estando en el estado Q1 también pudimos haber encontrado no solamente ceros y unos, sino también yes. ¿Qué hacemos con esas yes? Pues también las brincamos, ¿no? Las pasamos sin algún efecto y las retrocedemos estando en el estado Q2, moviéndonos a la izquierda sin algún efecto. Entonces ese estado Q2 decíamos que busca una X a la izquierda, puesto que ya empató un par de números, que es un 0 y un seguido de un 1. Todavía entonces faltaría que cuando ya hayamos tachado todos los ceros y los unos y hayan estado empatados, entonces esperemos encontrar después de la última X que ya hemos encontrado a la izquierda, la dejemos como está y nos empezamos a mover a la derecha para encontrar todas las Y's. Entonces aquí solamente dice, encontramos una Y, nos movemos a la derecha y solamente tenemos una transición que dice que buscamos un blanco y nos movemos a la derecha, pero no solamente puede haber una Y, sino más de una Y. Entonces, pues escribimos una nueva transición para brincarnos todas esas Y's que nos encontremos a la derecha sin algún efecto hasta que encontremos un blanco. Y es así como hemos programado nuestra máquina de Turing para reconocer este lenguaje. Ahora, vamos a hacer un ejercicio informal de cómo reconocería ese autómata a esta palabra 0011. Entonces, intuitivamente, pues sí sabemos que la debe de aceptar porque tiene el mismo número de ceros que de unos y además en ese orden. Entonces, pues para empezar, el estado inicial va a estar apuntando a el primer cero, ¿verdad? Con el estado inicial vamos a estar apuntando leyendo con la máquina de Turing al primer cero. Entonces, pues lo marcamos ahí con rojo, que es lo que está leyendo, o en qué posición se encuentra, y en qué estado está, ¿verdad? Que es el Q0. Después, nuestro autómata dice, bueno, cuando encuentres el primer cero lo tachas, lo cambias por una X y te mueves a la derecha. Y además cambias de estado al estado Q1. Entonces, moviéndose a la derecha, ahora el que va a estar señalado va a ser el segundo cero. ¿Qué nos decía el autómata? Pues brincamos todos los ceros que nos encontremos
porque en el estado Q1 necesitamos buscar un 1 para tacharlo y cambiarlo por una Y. Entonces nos movemos a la derecha otra vez, encontramos ese 1, lo estamos leyendo, por eso dice está con rojo, y lo cambiamos a Y para movernos al estado Q2. Al movernos al estado Q2 y haber encontrado un 1 y cambiado por Y, nos movemos a la izquierda. En la izquierda vamos a encontrar un 0. ¿Y qué hacemos con ese 0? Pues lo ignoramos, nos seguimos moviendo hacia la izquierda, porque en el estado Q2 nuestro objetivo es encontrar una X. Y al movernos a esa posición, ya la hemos encontrado. Y pues simplemente la ignoramos, pero cambiamos al estado Q0 y nos movemos a la derecha. Entonces en el estado Q0, moviéndonos a la derecha, encontramos un 0. Quiere decir que lo vamos a cambiar con una X otra vez y nos movemos al estado Q1 y a la derecha. Entonces en el estado Q1 estamos viendo una Y que nos dice el autómata que esa Y pues la ignoramos, nos movemos todavía a la derecha y ahora señalamos al siguiente 1. Estando en el estado Q1, cuando encontramos un 1, nos movemos al estado Q2 y además leemos hacia la izquierda, tachando ese 1 que nos encontramos y cambiándolo con una Y. Al movernos a la izquierda ahora estamos viendo otra Y. Pues esa Y también la ignoramos porque estando en el estado Q2 nuestro objetivo es encontrar una X hacia la izquierda. Entonces ignoramos esa Y, nos movemos a la izquierda y ahora encontramos una X. Esa X nos va a hacer que nos movamos a la derecha y que nos cambiemos de estado al Q0. Entonces en el estado Q0 tendríamos dos alternativas. Una es movernos, leer un 0, y la otra es leer una Y. Este es el caso de una Y. Nos pasamos al estado Q3, nos movemos a la derecha y ahora está señalada la siguiente Y. Estando en el estado Q3 decía el autómata que si leemos una Y pues la ignoremos y seguimos. Nuestro objetivo en el estado Q3 es buscar un blanco porque ya el número de ceros y de unos está empatado. Nos movemos entonces a la derecha para encontrar ese blanco, lo hemos hallado, por lo tanto nos movemos al estado Q4 y nos movemos también hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, pues como ya no hay más símbolos de entrada, la máquina de Turing se detiene, pero se detuvo en un estado de aceptación que es el Q4, por lo tanto esa palabra 0011 se acepta. Entonces, recordando lo que hace cada uno de los estados, buscar 0 a la derecha, cambiarlo a X, después en el estado Q1 buscar un 1 a la derecha, cambiarlo a Y moverse al estado Q2. En el estado Q2 la función de ese estado es buscar una X hacia la izquierda y porque ya hubo un empate de ceros y de unos, de un 0 y de un 1. En el estado Q0 también vamos a buscar, además de 0, a la derecha una Y. En el estado Q3, el objetivo de ese estado va a ser buscar un blanco hacia la derecha, puesto que ya todos los ceros y unos fueron empatados. Si es blanco, si lo encontró el blanco, entonces acepta la palabra porque se quedó en el estado Q4. Si no fue un blanco, entonces pudo haber sido un 1 y entonces hubo más unos que ceros. Otra alternativa es haberse encontrado un 0 y es errónea la formación de esa palabra. Y una posibilidad más es haberse encontrado una X o una X.
Entonces, al encontrar una X, pues tampoco tiene una transición, por lo tanto se quedaría en el estado Q3 y no la aceptaría. Aunque en realidad no es posible que haya encontrado una X porque ya todas las agotamos en los estados anteriores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esta otra palabra. La palabra W, que es igual a 0010. Entonces intuitivamente no la podríamos aceptar porque tiene más ceros que unos. Entonces pues empezamos con el primer cero. Ahí es el que está señalando la máquina de Turing. Dice que en el estado Q0 pues busca el primer cero a la derecha y lo cambia a X y se sigue moviendo a la derecha. Entonces además cambia el estado Q1. En el estado Q1 pues ahora va a buscar unos y aunque encontró un 0 pues lo deja sin cambios y se mueve a la derecha. Ahora el que está señalando es un 1, que es el objetivo del estado Q1, por lo tanto lo cambiamos a Y y nos movemos a la izquierda, pero cambiamos al estado Q2. Al movernos a la izquierda estamos señalando un 0, pero en el estado Q2 el objetivo es encontrar una X, por lo tanto ese 0 que está señalando lo ignora y se mueve a la izquierda. Ahora sí está señalando un X. ¿Qué hacemos con esa X? También la dejamos sin cambios. Ya hubo un empate entre ceros y unos y ahora nos movemos a la derecha y cambiamos al estado Q0. En el estado Q0 tenemos dos alternativas, o al encontrar un 0 o al encontrar una Y. Entonces en este caso encontramos un 0, lo cambiamos a X y nos movemos a la derecha. Entonces ahora la máquina de Turing está apuntando a la Y. Estando en el estado Q1, lo que buscamos es un 1 para cambiarlo a Y. Entonces no encontramos un 1 sino una Y. También el autómata sabe qué hacer con eso, es brincarlo y pasar a la derecha de esa Y. Al pasar a la derecha estamos señalando un 0, pero estamos en el estado Q1. En el estado Q1 buscamos un 1 para cambiarlo a Y, pero también dice que si encontramos una Y la ignoramos, pero no dice qué hacer con un 0, no hay transición para el 0. Ahí se detiene la máquina y está señalando a la derecha del 0, que es un blanco, por lo tanto esa palabra no se acepta. Bueno, aquí mostramos entonces la solución, una solución de este autor y lo que hemos codificado con el diagrama de transiciones. También aquí está con la tabla de transiciones. Entonces, estando en el estado Q0, si ve un 0, se mueve al estado Q1, cambia el 0 cambia el 0 a X y se mueve a la derecha. Luego, estando en el estado Q1, puede encontrar un 0, lo deja como estaba y se mueve a la derecha. Pero también pudo haber encontrado un 1, que ese era el objetivo de ese estado Q1, y entonces en ese caso lo cambiamos a Y y nos movemos al estado Q2. Además, leemos hacia la izquierda. Estando en el estado Q2 y habernos movido a la izquierda, pudimos haber encontrado un 0 o una X o una Y, ¿verdad? Entonces, estando en el estado Q0, viendo un 0, lo dejamos como estaba y nos seguimos moviendo hacia la izquierda. Viendo una Y, estando en el estado Q2, la dejamos como estaba y nos movemos a la izquierda. El objetivo del Q2 es encontrar una X, ¿sí? Para cambiarnos de estado al Q0 y dejar la X como estaba y movernos ahora hacia la derecha. Entonces en el estado Q0 tenemos dos caminos. Uno es encontrar al ver un 0, el otro es al leer una Y. ¿Sí? Al leer una Y nos cambiamos de estado al Q3, dejamos la Y como estaba y nos seguimos moviendo a la derecha.
estando en el estado Q3, leyendo más Y's, nos seguimos moviendo a la derecha y no cambiamos de estado. Pero si ya se terminaron las Y's y nos encontramos un blanco, entonces el blanco lo dejamos como estaba, nos seguimos moviendo a la derecha y cambiamos al estado de aceptación, que es el Q4. ¿Sí? Entonces, estados de aceptación los marcamos con una estrella y el estado inicial con una flecha. Bueno, entonces aquí tenemos las dos maneras de codificarlo o de representarlo. Es con una tabla de transiciones, que es la que acabamos de describir, y la otra es el diagrama de transiciones, que fue lo primero que hicimos. En esta lámina decía si acepta esa palabra 0011 y la de 0010. Entonces son las que acabamos de hacer informalmente. Ahora se pide por descripción instantánea, es decir, formalmente, y entonces para eso pues utiliza la pausa para hacer el ejercicio tú mismo, y entonces después de quitar la pausa encontrarás una solución. Bueno, aquí está entonces la descripción instantánea para la palabra 0011. Entonces, el lenguaje ya lo habíamos descrito la vez pasada, la sesión anterior, que dice el conjunto de palabras W tales que, comenzando del estado inicial Q0, señalando el primer carácter de la palabra, que en este caso es el 0, llega en 0 más pasos a unas cadenas a la izquierda del estado. El estado ya es de aceptación, en este caso Q4, y a la derecha otra cadena. Entonces, así es como debería de aceptar esa palabra, ¿sí? Bueno, entonces estando en el estado Q0, leyendo el primer 0, ya vemos en la transición que dice que si lee un 0, entonces lo cambia y se mueve el estado Q1. Entonces lo cambia a X, se mueve el estado Q1 y a la derecha del string que estamos leyendo. Estando en estado Q1 leyendo un 0, lo dejamos como estaba y nos movemos a la derecha. Entonces, estando en el estado Q1, leyendo un 0, lo dejamos como estaba y nos movemos a la derecha, y ahora apuntamos al siguiente carácter, que es el 1. Estando en el estado Q1, leyendo un 1, pasamos al estado Q2. Ese 1 lo cambiamos a una Y y nos movemos a la izquierda. Entonces, ese 1 que estábamos apuntando lo cambiamos a Y al movernos a la izquierda, ahora ya no estamos apuntando a la Y, sino lo que estaba a la izquierda del 1, que es un 0, del 1 antes de que fuera Y. Bueno, estando en el estado Q2 leyendo un 0, dice que lo dejamos como estaba y nos seguimos moviendo a la izquierda. Entonces, al movernos a la izquierda, ahora vamos a apuntar al X, y el 0 lo dejamos como estaba. Entonces, estando en el estado Q2 leyendo una X, nos vamos al estado Q0 y nos movemos a la derecha sin cambiar a la X, que es lo que dice aquí. Entonces ahora la X va a estar a la izquierda del estado Q0, y el Q0 nos indica que la máquina de Turing está apuntando al 0 que estaba a la derecha de la X. Bueno, entonces estando en el estado Q0 leyendo un 0, ya sabemos que lo cambiamos a X, nos movemos a la derecha y además cambiamos al estado Q1. Estando en el estado Q1 leyendo una Y, dice la tabla de transiciones que la dejamos como estaba, nos seguimos moviendo a la derecha y quedamos en el mismo estado. Ahora, en lugar de apuntar a la Y, apunta al 1 que estaba a la derecha de la Y. Ahora, estando en el estado Q1 leyendo un 1, lo cambiamos a Y y además pasamos al estado Q2 y nos movemos a la izquierda. Entonces estamos apuntando al 1, lo cambiamos a Y y nos movemos a la izquierda, y entonces vamos a estar apuntando a la Y que estaba a la izquierda del 1 antes de que fuera ya cambiado por Y. Entonces Q2 apunta a la Y que estaba a la izquierda. Estando en el estado Q2 leyendo una Y, se queda en el estado Q2, se mueve, sigue moviéndose a la izquierda, y ahora apunta a la X que estaba a la izquierda de la Y.
está en un estado Q2 leyendo una X, se mueve al estado, al estado Q0 y va a apuntar a la derecha de esa X que estaba leyendo, al siguiente carácter a la derecha de la X, y entonces ahora apunta a la Y. Está en un estado Q0 leyendo una Y, nos pasamos al estado Q3 y nos movemos a la derecha de la lectura. Leemos hacia la derecha y entonces estamos apuntando ahora a otra Y. Está en un estado Q3 leyendo una Y, la ignoramos, o sea, solamente la brincamos y nos pasamos nos movemos a la derecha de la lectura. Ahora, en lugar de apuntar a la Y, está apuntando a un blanco porque ya se terminó la palabra. Ya todos los unos y los ceros fueron tachados, cambiados por X y por Y respectivamente. Ahora solo nos queda un blanco, entonces estando en el estado Q3 leyendo un blanco, pasa al estado Q4 y además se mueve a la derecha y la máquina se detiene, por lo tanto, acepta esa palabra. En la siguiente lámina vamos a ver una palabra que no la acepta, pero antes de eso vamos a describir recordar cómo se describe el lenguaje de una máquina de Turing, que dice que el conjunto de palabras W, que está formado por símbolos del alfabeto de entrada, esa palabra W puede ser palabra vacía, no es en el caso de este ejemplo, sino en un caso general, tal que empieza en el estado Q0 a la izquierda del primer símbolo de la palabra W, en 0 más pasos, va a derivar en una cadena alfa, seguida del estado P, seguida de otra cadena beta, donde P ya debe ser el estado de aceptación, algún estado de aceptación, y alfa y beta pues son palabras que pueden ser palabras vacías o formadas por caracteres o símbolos de el alfabeto de la cinta o el alfabeto de la cadena. Entonces este fue el caso, ¿verdad? Que esa P sí que es igual a Q4, Q4 sí es un elemento del conjunto de estados de aceptación, por lo tanto esa palabra sí pertenece al lenguaje. Bueno, aquí está entonces la palabra 0010, que no debería de aceptarla, puesto que no tiene no tiene el mismo número de ceros que de 1, sino que tiene más ceros que 1. Bueno, pues aquí está entonces también el mismo procedimiento que ya ustedes pueden seguir sin mayor explicación. El lenguaje de una máquina de Turing que aceptan este tipo de máquinas es el conjunto de cadenas W compuestas de símbolos de entrada o incluso la palabra vacía, tales que empezamos con el estado Q0 a la izquierda de la palabra W, es decir, apuntando al primer carácter de la palabra. En 0 más pasos llegamos a esta cadena. Y en esa cadena está insertado el estado P, que ese estado debe pertenecer al conjunto de estados de aceptación F, y cualesquiera cadenas de la cinta alfa y beta. A este tipo de lenguajes que son aceptados por las máquinas de Turing también se les conoce como lenguajes recursivamente enumerables o RE. Bueno, entonces aquí les dejamos las dos maneras de leer o de interpretar las palabras que son aceptadas por una máquina de Turing, y en la siguiente sesión vamos a hablar del problema de la parada, que es otra forma de aceptar cadenas usado normalmente en las máquinas de Turing. Y decimos que una máquina de Turing se detiene o se para o halt si entra en un estado Q leyendo el símbolo de la cinta X y no existe ningún movimiento o ninguna transición a con ese símbolo. Suponemos que una máquina de Turing siempre se detiene en un estado de aceptación. Bueno, entonces aquí terminamos esta sesión.